perdió todo. En ningún caso sentíamos esa sensación de que Arturo se podía ir. Tuvimos conversaciones con Arturo en el momento que él renunció otra vez. Nos convenció, así como nos convencía de muchas cosas, de que era un término de ciclo. Pero todos los jugadores saben que llega un entrenador nuevo y como se dice en el fútbol, el peral se mueve, ¿no? Al principio lo queríamos matar a Mirko, si todo el mundo te lo habrá dicho. Pero bueno, después nos fuimos adaptando, él también, y lo fuimos entendiendo. El papá que nunca tuve, ¿eh? Él me entregó a su manera cariño. Mirko hasta el día de hoy va a ser una persona que es mi padre. Con esa palabra lo digo claro, papá. A mí yo creo que hay dos grandes jugadores que no se le ha reconocido de lo que hicieron en Colo-Colo. Roy Martínez, el trigoleador. Si lo traspasamos a esta época, estaría jugando en un equipo grande de Europa. La obsesión de Bielsa en aquella época era con Colo-Colo, con la expresión futbolística de Colo-Colo. Posteriormente se supo que se contactó con el croata para pedirle datos y antecedentes futbolísticos. Marcelo Bielsa vino en más de alguna oportunidad a Chile y efectivamente ellos tenían algún grado de vinculación. Yo sí que influyó en el fútbol chileno. Influye porque demuestra que se puede ser campeón. Porque Colo-Colo marcó un cambio radical para el fútbol chileno. El 89 ya Colo-Colo vuelve a ser campeón con Salá, un equipo que era muy contundente. Era un equipo que de pronto no jugaba, no era un equipo que te llenara la vista, pero era un equipo que no le hacía y te masacraba. Para Colo-Colo, en la época de Arturo Salá, el objetivo fundamental y principal era la Copa Libertadores. En esa época Colo-Colo soñaba, aspiraba a ganar la Copa para responder a un momento institucional que era increíble. Y ahí Arturo se va y nosotros lo hicimos volver. Nosotros nos reunimos en su casa, fuimos un montón de veces a buscarlo. Y pasa un hecho que a nosotros nos movió un poco el piso. Yo me recuerdo que yo me estaba duchando y casi me como el jabón porque escuché yo que estaban haciendo un despacho, una radio. Tiene que ver con un permiso que nos pide Arturo Salá para ir con su familia a Disney World. Directo de México, donde estaba reunido Arturo Salá con un técnico de Tigres. Había ido a México y había conversado con un club mexicano la posibilidad de enrolarse allá. Muchas gracias, suerte. En ningún caso yo me acuerdo de que sentíamos esa sensación de que Arturo se podía ir. Bueno, fue terrible. Cuando inicias un torneo, sobre todo los equipos grandes necesitan de triunfo, necesitan ganar para poder sostener un torneo largo. Nuestro desafío en ese año 90 era con mayor responsabilidad y sobre todo porque llegaron más jugadores, pero también le dábamos mucha importancia a lo que era el campeonato nacional. Torneo donde desde el inicio ya pasa a ser favorito. Efectivamente hubo demasiados empates y pocos triunfos. Se necesitan de triunfo para poder confirmar el rendimiento, para confirmar lo que tienes que hacer en cada uno de los partidos. De nuestra responsabilidad en Colo-Colo normalmente nos sirve que no seas campeón, que no salgas primero. Es como una obligación. Y eso se manifestaba a cada momento, pero también teníamos una falta pendiente que era la Copa Libertadores. Una de las penas más grandes que tengo en el fútbol.
de que nosotros podíamos mucho más. Había un plantel perfecto, nosotros nos habíamos hecho muchas ilusiones porque creíamos que ese era el momento de dar el golpe. Lo que vivimos ese año, por supuesto, queda marcado para todos los jugadores. Yo había hecho el segundo gol. Nosotros nos fuimos al entretiempo ganando 2-0. Y cuando vamos al entretiempo viene mi viejo, no me olvido más de esto. Y me dice, uy, qué bien, que esto, que lo otro. Le digo, papá, le digo, pará, tranquilo, le digo que el partido no terminó. Al tener un estadio repleto, un estadio donde el hincha colocolino estaba festejando, estaba feliz, estaba contento por el resultado que se estaba dando dentro de la cancha, hasta los últimos minutos donde Vasco nos convierte un gol en la hora y eso determina ir en definición a penal. Me dicen que yo era el quinto jugador para definir o empatar la serie. Rubén había hecho un penal en el partido y se le va el penal en la definición. En un momento clave sentía que había fallado a todo el hincha, porque en ese momento también era un tema transversal. Como había pateado yo el penal en partido y le había pegado fuerte abajo, que era el lugar donde yo practicaba, lo quise cambiar y ese fue el error más grande. Y lo cambié y le pegué fuerte arriba. Y ese momento lo tengo hasta el día de hoy grabado. ¿Sabes qué? Creo que ha sido uno de esos momentos como tristes. Ese momento fue el más doloroso que me tocó vivir en mi carrera. Y en el arco sur del Nacional quedamos eliminados también con un estadio nacional lleno. Y no me olvido más que yo me acuerdo llorando con mi viejo en el camarín cuando terminó el partido. Esa tristeza no me la olvido más, esa angustia. Cuando uno pierde un partido y esa característica, no escuchas absolutamente nada. Es la desazón que hay en el camarín, producto de lo que se ha vivido, del golpe que ha recibido. Porque ese partido nos golpeó duro. Yo estoy muy triste porque el equipo no pudo satisfacer las expectativas de la gente ni las propias. Si dijo algo, la verdad no lo recuerdo. El recuerdo que tengo yo es el silencio sepulcral que se generó ahí en el estadio una vez que el partido terminó y quedamos eliminados. La gente no se movía de los asientos, no lo podía creer. Y bueno, nosotros tampoco. Primera vez que veo un estadio repleto y mudo. Hubo como 5 o 10 minutos de que el estadio estaba en un silencio que no podías creerlo. La gran concurrencia que hubo hoy día aquí está reflejando que había credibilidad en lo que se estaba haciendo, credibilidad en la preparación del equipo, confianza en el equipo como la teníamos todos, pero al frente teníamos al campeón brasilero que no nos dejó. El que había fallado el penal era yo, pero también era un dolor como institución, un dolor como plantel y un dolor personal, no haber pasado esa fase. En ese momento no se te viene nada a la cabeza, solamente la tristeza, el desazón por haber quedado eliminado en un momento en que el equipo estaba fuerte. Para lo que viene después es otra historia. Pero capaz que hasta eso tuvo que ver en lo que vino después. Yo creo que Salá estaba hace rato mosqueado y cansado. Arturo es un tipo que jamás va a responsabilizar a un grupo de jugadores. Él creía que no había estado a la altura de lo que a lo mejor necesitábamos. Pero también teníamos que levantarnos para jugar en el campeonato nacional. Yo creo que Arturo Salá siente que ha llegado su momento en la selección y la Copa América parecía en aquel momento como el gran desafío a nivel de selección para el fútbol chileno. Arturo, todos sabemos que usted va a continuar en la selección nacional, pero ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Desde hoy en la noche, desde mañana, cuándo? Entonces fue un masazo demasiado grande para Arturo, ya eso ya No le podría definir claramente el día, pero no lo soportó, y nosotros también. Mi participación y mi estadía en Colo-Colo duraba hasta el término de la concurrencia del equipo en Copa Libertadores. Tuvimos conversaciones con Arturo en el momento que él renunció otra vez. Y él nos convenció, así como nos convencía de muchas cosas, nos convenció de que era un término de ciclo. En este momento se decide de ambas partes que ya no va más la situación. Bueno, cuando lo nombran entrenador de la selección nacional. Lo vi muy feo, fue duro. Yo pensé que nos íbamos abajo realmente.
porque se veía el líder y no veía qué otros líderes podía venir. Nosotros sabíamos que en un momento determinado Arturo iba a partir a la selección y nosotros ya teníamos definido que el que venía era Mirko. En 1987, al obtener el título del Campeonato Mundial Juvenil País. Luego fue contratado para trabajar con las divisiones inferiores de Colo-Colo. Ahora vuelve para ocupar el puesto de Arturo Salá en el primer equipo, confiado en que realizará una buena labor. Colo-Colo siempre fue un apostador en el fútbol chileno, siempre fue un innovador, siempre fue el modernizador de la actividad. Ellos aspiraban a cosas grandes y Dragicevic, que lo había conocido porque era del estadio yugoslavo en ese tiempo, comparten con Josic, lo conocen y dicen, traigamos. Colo-Colo siempre se caracterizó primero por traer a Platko, después por traer a Puskás, después por traer a Josic. Y traen a Josic como entrenador del fútbol joven. Primero llega a las cadetes de Josic. Y ahí hace un buen trabajo, hace un gran trabajo. Nosotros sentíamos en Colo-Colo que teníamos la obligación de llevar el estandarte, la guaripola del fútbol chileno. ¿Se vio el trabajo de Arturo Salá cuando estuvo acá? ¿Se pretende mantener un esquema similar? ¿Se pretende jugar parecido? Parecido sí, pero igual nunca, porque cada persona tiene su observación para juego, no solo su observación, porque se cambia el jugador, no se puede con otros jugadores siempre jugar mismo. Los jugadores saben que llega un entrenador nuevo y como se dice en el fútbol, el peral se mueve, ¿no? Porque de alguna manera significa nos ponemos todos en la línea de partida de nuevo. Llegaba un campeón del mundo, fue potente. Sí, no, él es una revolución. Él es una revolución porque cambia el ritmo del juego. Los ve como, les exige el máximo rendimiento. No le acepta excusas. Y eso al jugador le costó al principio, pero se dio cuenta que le servía y que con eso podía obtener cosas importantes. El técnico Mirko Josic sostiene que el equipo está completo y que solo es una justificación plantear que habrá grandes problemas por la ausencia de los delanteros titulares. Ubica a Daniel Brón como un arquero líder, luego coloca a Lizardo Garrido como líbero de un equipo con su experiencia, con su anticipación, hizo esa labor al mejor nivel posible y jugaba desde el primer minuto con 3 atacantes, con 2 hombres abiertos, que en el año 90, cuando comenzamos, era Bartichotto, un centro delantero que era generalmente Ricardo Dabrowski, y abierto por izquierda, que era Rubén Martín. Con Mirko, por primera vez jugar las cadetes de Colo-Colo. Entonces, Mirko me empieza a hablar en yugoslavo, en croata. Me pregunta a través del traductor cuántos tiros al arco creo yo que tiene esa serie de Colo-Colo que está jugando, que era la primera infantil. 12, es lo que yo le digo. Y él me dice, van a ser 2 y 3, 10. Me impresionó porque en el primer tiempo hicimos 2 y ningún gol, y en el segundo tiempo hicimos 1. Ganamos 1-0 y fueron 3 tiros al arco. Aquí dijo, juegan para los lados. Esto es lo que hay que cambiar en el fútbol chileno. Y hay que llegar rápido al arco rival. Y se termina la jugada con un tiro al arco. Y a él se le puso de que lo primero que había que cambiar era que le dijéramos a los jugadores dónde estaban los arcos. Era un técnico de pocas palabras. Tenía al Yeyo Nostroza al lado, que era el tipo que ordenaba y que hacía la bajada con los jugadores. Él era un tipo muy frío. La llegada de Mirko fue complicada, fue compleja. Nosotros estábamos acostumbrados a un trato de un técnico diferente. Nosotros tomamos al equipo más o menos a mitad del año 90, estando 5 puntos abajo en ese momento Católica. Y recuerdo perfectamente que nuestro primer partido fue precisamente contra ellos. Y lo ganamos, y Mirko desde el primer minuto implementó el sistema de juego que tenía en mente. Pero para otros no era nada gracioso lo de Mirko. Fue complejo, fue difícil, porque venía con traductor. Mi primera reflexión es, ¿cómo puede pretender hacer una revolución con jugadores jóvenes si no habla español? A los 3 meses llegó el reportero de Colo-Colo y me dice, ¿sabes qué? Mirko ya está hablando español. El plantel primero con recelo,
digamos, porque están acostumbrados a otro tipo de mano. Hay muchos viudos siempre de un técnico que se va. Lo que pasa es que hubo muchos problemas con Mirko, porque uno venía de una mano absolutamente distinta. Arturo, que era conversaba mucho, que dialogaba mucho. Claro, son absolutamente distintas, que a él le interesa hacer su pega. Salá tenía una relación muy cercana con los jugadores y los jugadores lo querían entrañablemente, era su papá. Y Mirko no era de esa teoría. Mirko era de la teoría europea en que estos son profesionales que tienen que trabajar y aquí no hay que andar pidiendo por favor. Primer partido de Mirko, yo no entendí ninguna cosa. La charla que dio Mirko no la entendí. 16 de septiembre, un partido con Católica. Mirko Josic, en su primer partido, en un clásico frente a la Universidad Católica, pone en línea de 3, no establece un 10 clásico, pone 3 delanteros. A partir de ahí comienza una revolución para el fútbol chileno. El cambio drástico que hubo fue en cancha, adentro, en juego. Ganamos 1-0, marqué yo el gol y el equipo mostró su carácter. El equipo mostró que el grupo estaba fuerte y el grupo ayudó mucho a que se aceitaran los movimientos nuevos que se estaban realizando. Mirko empezó a hacer los entrenamientos, algunos distintos, habló conmigo personalmente, así como tiene que haber hablado con el resto, pero él quería que yo fuera el último hombre. Él decía, con esta metodología a ustedes les va a ir bien, van a triunfar. Algunos van a tener mejor contrato, otros van a llegar a la selección, otros se van a ir al extranjero, van a ganar plata. Les pedía a los laterales volantes o sus extremos que hicieran muchos cambios de juego. Entonces él lo que más quería era que nosotros pudiéramos entender su metodología. Cosas que ahora están muy de moda, pero él las hacía en los 90, como te digo. La idea que tenía el tipo la internalizaron rápido los jugadores. Hay un cambio de sistema que fue muy novedoso para el fútbol chileno. Lo distinto fue que en determinado momento Rubén Espinosa lo hizo jugar un poquito más, ahora podríamos decir que como un mixto, por delante del volante de contención. El primer partido, cuando Rubén Espinosa lo lleva desde un lateral al volante de creación. Y me cambia de función, y yo era lento para él, y me ubica en una posición de volante, que también es un mérito de él. Pero la transición fue difícil. Y poco a poco se fue generando a poder nosotros responder más que a la exigencia del técnico, a una institución grande como era Colo-Colo. Josic no se demoró nada en cambiar el equipo. O sea, lo nombraron director técnico, se fue Salá, llegó Josic y al partido siguiente ya estaba jugando con línea de 3 defensiva. Al partido siguiente ya tenía a Miguel Ramírez transformado en un stopper. Que el Chano jugara de líbero, siendo que con Arturo Salá jugaba como un central más. Nosotros le hacíamos la pega fácil al Chano y eso le permitió al Chano jugar un par de años más. Lo que sí sabíamos que se jugaba a otra velocidad, con otro ímpetu y fundamentalmente con otro afán defensivo. Tuvo el talento y tuvo la capacidad para transformar el equipo al tiro. Allí es donde se marca inmediatamente la diferencia. Era distante, era muy distante. La relación con el plantel la llevaba mucho el preparador físico Marcelo Yarzuni. Y Josic se encuentra con un plantel madurísimo. Jaime Pizarro era un entrenador en la cancha, un tipo serio, profesional. El Chano Garrido, lo mismo. El Bocón Ormeño también. Dabrowski. O sea, Dabrowski termina y de inmediato pasa a ser ayudante Mirko. Rubén Martínez, un jugador bien profesional.
Al principio lo queríamos matar a Mirko, si todo el mundo te lo habrá dicho. Lo queríamos matar. Pero bueno, después nos fuimos adaptando, él también, y lo fuimos entendiendo. El Chano, el Bocón. Están con sangre en el ojo. Sí, pues porque había hablado un poco mal de ellos. Pero también era por un poco nuestro estilo de juego. Mirko tampoco no era muy comunicativo por arriba, más encima por ahí hizo unas declaraciones de que el equipo estaba viejo. Garrido tiene un poco problemas con columna por cambio de tiempo, porque puede ser por edad. Esas declaraciones molestaron. Esa idiosincrasia nuestra choca un poquito con eso. Que para mí fue fundamental Edio Nostroza y Marcelo Oyarzún. Sus dos ayudantes que tuvo Marcelo en lo físico y Edio Nostroza en lo táctico, en lo técnico. Entonces eso fue fundamental. Ellos dos, para mí, fueron fundamentales para que ese entendimiento se pudiera ir dando en la medida que pasaban los días con Mirko en el Monumental. Construyó su cuerpo técnico con gente que era de acá. El ayudante técnico fue Edio. El preparador físico era un chileno, joven, que no estaba en ese momento en la competencia, que era Marcelo Oyarzún. Ellos sí conocían a los jugadores, ellos sí tenían cual más cual menos conocimientos, relaciones, datos, referencias. Pero ahí apareció el Yello y ¿cómo que se llama? Y Marcelo Oyarzún. Nosotros veíamos cosas en Mirko que no las podíamos entender. Y el viernes él daba los ejercicios y él se iba, po. Sí, se iba a los camarines. Y nosotros trabajábamos con Marcelo Oyarzún, ¿no? Entonces, después de estar 2 horas entrenando, que nos sacaba la cresta Marcelo Oyarzún, llegábamos al camarín y Mirko estaba vestido con ropa de calle normal y leyendo el diario. Era frío. Él miraba nomás. Era duro en los días de partido, en el trabajo diario. Nosotros no podíamos entender, cómo si el técnico tiene que estar aquí, metido con nosotros. Y era su sistema, pero nosotros no lo conocíamos. Que todos tenían que defender, que todos tenían que atacar. Él jugaba siempre a ganar. Y claro, todos los días había alguien que le quería tostar a Mirko porque hacía cosas que nos molestaban como grupo. Él siempre decía que él estudiaba mucho de noche, que tenía biorritmo nocturno y que en las noches él analizaba a los rivales, hacía esquemas, veía los videos, pero Mirko era brutal en la cancha, o sea, el ojo que tenía en la cancha, dicen los jugadores que era impresionante. Y nos decía, puta muchachos, ustedes tienen que entender, Mirko viene de un país que está en guerra, toda su familia allá, es un país que en Europa son mucho más fríos, no existe, no es como acá que nosotros estamos palmeándote la espalda, él no es así. Y por el otro lado iba para donde estaba Mirko y le decía, Mirko, pero mira, tú tenés que entender de que aquí está ahí en Sudamérica, los jugadores necesitan un poco que el técnico es como el papá, como que es más cercano, como que... Y de ahí fue acortando cosas, acortando por lado y lado. Y le dijo a Rubén al iniciar el fútbol, le dice, si tú niño tonto, no haces un gol, una cosa así, dijo, si no haces un gol mañana vas a salir del equipo. A mí como capitán me molestaban y muchas cosas yo se las decía, y no se las decía de buena manera, pero... No lo pasaron bien, sobre todo los mayores, porque para nosotros los más chicos teníamos más participación, que en determinado momento pasó a ser más cercanía que de distancia. Pero bueno, nos fuimos entendiendo y esa cuestión ganando ayuda mucho. Mirko era raro, era como lo pillaba. Que Mirko no encontraba nada bueno. Y Mirko una vez a Wander creo que le hicimos 6 y todos íbamos eufóricos llegando al camarín, que le ganamos a Wander y Mirko estaba enojado. Niños tontos, primera vez podríamos haber pasado a la historia porque podríamos haber hecho 12 goles. Y Mirko estaba enojadísimo, llamándonos la atención de que por qué no habíamos hecho 10. Y nosotros llegamos al camarín contentos, o sea, estamos como tranquilos, lo estamos haciendo bien. Y
Y Mirko nos pega una retada mala, es mala. Ese plantel tenía la capacidad de aceptar muchas cosas y de reconocer que aunque, por ejemplo, no te guste la persona que estaba enfrente, uno como profesional tenía que ganar. Tenía que trabajar igual, más allá de que no te guste el técnico. Si uno no ponía todo, se perjudicaba a uno. Ahí es donde se definía el campeonato, en ese partido se definía el campeonato. Si Católica ganaba, nos pasaba. Y así había sido una lucha durante todo el semestre. Por lo tanto, era el partido importante, o era el partido. Y como se dio, perfectamente Católica podía haber ganado ese partido, porque se creó las ocasiones y tuvo muchas ocasiones de gol. Creo que fue de manifiesto, más que jugar bien al fútbol el partido contra la Católica, porque futbolísticamente Católica fue superior, Colo-Colo sacó a relucir otras cosas. Es un poco las características de ese equipo en ese momento. Sacó a relucir el temperamento, la garra, el corazón, la ambición, esas cosas que son válidas en el fútbol, de luchar cada balón, aún viéndose superado. Un partido muy apretado, muy competitivo, muy bien jugado también. Pero lo más peligroso es cuando Colo-Colo va perdiendo. Por eso el dice de atrás pica el indio. Y no hay resultado imposible. Y Católica tenía un resultado favorable, pero Colo-Colo nunca deja de luchar y fue manifiesto en el último minuto, en el descuento del empate. Y bueno, era la última jugada esa, por eso Daniel se termina yendo al área. Y el tiro libre de Jaime, que la mete al área, Daniel como que la gana, pero la gana media defectuosamente, que la tira para arriba. El Chano la termina metiendo al área y bueno, la empuja a Rubén, que ellos pedían mano, reclaman mano, porque parece que le pegan la mano. Ah, ahí cuando saltan le pega con la mano. Los jugadores de Católica terminaron reclamando mucho, pero bueno, convertimos el 2-2 y... Después del empate con Católica, quedamos muy cerca de ser bicampeones con Colo-Colo. El 90 campeón, el 91 campeón nacional, el 91 campeón de la Copa, el 92 gana la Interamericana con el Puebla ahí. La obligación era ganar ese partido y en los primeros 45 fue muy difícil. Si la diferencia la marcaron en el segundo tiempo. Me acuerdo que yo se veía un ambiente tenso porque estaban pendientes del resultado de Católica y nosotros estábamos no consiguiendo el objetivo. Pero después del primer gol que sale de un córner nuestro, despejan O'Higgins, el Chano se la da a Jaime y yo quedo enganchado en funciones ofensivas como un puntero izquierdo. Y yo voy siguiendo la línea, voy saliendo con la jugada, que ahí Jaime mete un pelotazo cruzado muy bueno, muy inteligente, porque no estaba en una posición más cómoda para hacerlo y amortiguo, controlo de pecho y voy en función ofensiva y antes de ir al segundo bote le pego al balón y se mete entre el defensa, me parece que roza en un defensa que desvía un poco el balón, pero se mete en un sector imposible para el arquero. Creo que ahí viene la tranquilidad. Viene la tranquilidad porque nos permite ya retomar el juego, ya tú ves el juego empieza a ser mucho más fluido, el nuestro no tan desesperado, porque ya estábamos cumpliendo, entonces ahora teníamos que estar pensando en que aumentar, porque una de las características de Colo-Colo, más que pensar en tu arco, está pensando siempre en el arco rival. Y ahí es donde fuimos a buscar el segundo. Le pasamos por arriba a todo el mundo. Por lo tanto, fue un segundo tiempo muy positivo en ese aspecto, porque fue el resultado 3-0. Después hay un tiro libre, una pelota detenida, diagonal al arco, que da un bote extraño. Él salió a achicar y se le pasa por abajo a Nelson Tapia. Bueno, y ahí ya se concreta el 3-0, que fue un resultado merecido y fue un campeonato.
tuyo, mira todo esto es tuyo, mira, campeones. ¡Bien! ¡Vamos Colo-Colo! No, felicidad. Mi papá me iba a ver al estadio, recuerdo, y cuando salimos campeones corrí hasta la tribuna y le fui a regalar la camiseta, recuerdo. Los mejores recuerdos, ver el estadio lleno, dar la vuelta olímpica. ¿Cómo se siente, Mirko? ¿Cómo se siente el público? Pues, escucha, como y otra gente, porque la pública sí está contenta, yo siempre estoy contento, porque el fútbol no se juega para Mirko, se juega para el público y para toda la gente que gusta fútbol. Yo pienso que hoy día Colo-Colo presentó un fútbol, un gran nivel, porque tenemos una gran presión, alta presión en la cabeza, porque después perdido de Católica, todo el mundo espera que Colo gana, pero no es fácil. Eso sí, pues se lo dedico a mi señora y a mi hijo que todavía están en la clínica. Fui a la clínica la noche anterior y después me fui a la concentración. Y bueno, y después, en definitiva, me entero que había nacido Luca. Que Luca vino con la marraqueta bajo brazo, porque después salimos campeones de la Copa. Otro campeonato más, pensando en el año 91. Muy bonito, muy orgulloso de poder obtener otro título más y muy contento. Este es el premio que afortunadamente nos ha llegado como regalo de Navidad y que nosotros lo hacemos extensivo a todos los colocolinos. Pero ese Colo-Colo 91 tenía jugadores que de alguna manera simbolizaban cosas por sí mismos. Coca Mendoza ni O'Higgins se hizo en Colo-Colo en ¿cuántos meses? O sea, ya para la Copa Libertadores era un ídolo. Tenía Jaime Pizarro, o sea, no por nada le decían el Kaiser, que tenía un don de mando, una capacidad de liderazgo realmente increíble. Estaba el Pato Yáñez, que seguía siendo la súper gran figura del fútbol chileno. Pato Yáñez fue con creces el gran representante chileno en Europa en la década de los 80 y tenía esta rareza de tener un técnico croata en la banca. Por lo tanto, comunicacionalmente, Colo-Colo se arma a partir de cuestiones muy potentes, de pilares muy sólidos. Colo-Colo hace una movida genial y que creo que es la base del triunfo en la Copa Libertadores. La traída de Patricio Yáñez. Sin Pato Yáñez, Colo-Colo no gana la Libertadores. Un jugador de otro nivel, de otra categoría, un jugador que te podía ganar un partido. Y ese era el Pato Yáñez. Pato era el jugador más desequilibrante. Pato Yáñez, para los que no han jugado, era como el Alexis Sánchez de los 80. Entonces, era un jugador que tenía un grandísimo nivel en Europa. El Pato lo conocía mucho yo en la selección, habíamos jugado el Mundial. Sabíamos de que era uno de los jugadores más desequilibrantes que he visto. Porque tiene una velocidad que no era muy habitual verle en algún jugador. El Pato es tipo que se hace querer con mucha facilidad y te vende el verso. Entonces él cree que vos le comprás todo, ¿me entendés? El huevón siga con su cuento, con su chamullo y con esto, y te siga contando y que todas las mentiras que a él le gustan. Así de importante era el Pato. No solamente adentro de la cancha, como con su velocidad, con su desequilibrio, sino que porque el Pato era como el único jugador respetado a nivel sudamericano. Tanto Yáñez como Mendoza, por ejemplo, vinieron porque eran los dos jugadores que había pedido Mirko y vinieron con mucha controversia, que fue básicamente en ese momento tildado como que se habían venido sin la aprobación ni de la U ni de O'Higgins en ese momento. Y esperamos que Patricio sea un real aporte y no nos cabe duda que va a ser un real aporte para lo que significa el nuevo camino que Colo-Colo tiene que recorrer, que es el logro de triunfos internacionales en representación a Chile. En lo personal, la verdad que estoy muy contento. Ha sido una decisión, digamos, bastante importante dentro de mi carrera deportiva. Estaba en esa conferencia de prensa cuando el Pato Yáñez firma en Colo-Colo y había un hincha que seguramente tenía muchas lucas, un hincha de la U, y le decía: ¿cuánto te van a pagar? ¿Cuánto te van a pagar, Pato? Yo soy de la U y yo te pago más. Pato Yáñez no se formó en la Universidad de Chile, sino que oriundo de San Luis de Quillota. Por ende, tampoco había jugado por la Universidad de Chile, pero tampoco existía una identificación con la Universidad
Universidad de Chile. Eso es claro. Ahora, por la calidad del nivel de jugador, por el carisma, el Pato Yáñez, naturalmente que era doloroso que se fuera a Colo-Colo, pero yo creo que Pato Yáñez, además de convencerlo a Jorge Vergara que se viniera, yo creo que apostó, puso el ojo donde correspondía. Imagínate que si ese cambio no se produce, Pato Yáñez no hubiera sido campeón de la Copa Libertadores de América. De alguna forma pide a Gabriel Mendoza de Josic. Y si bien era figura en O'Higgins y las hacía todas, qué sé yo, bueno, aquí pasó a ser una pieza más de este engranaje. Tenía talento, tenía capacidad física, tenía técnica. Entonces eran elementos perfectamente puestos en función del objetivo central, que era el funcionamiento del equipo. Soy Gabriel Mendoza, uno de esta familia perfecta, campeones de América. Cuando a mí me preguntan también a la vez cuál fue el mejor partido de mi vida o el mejor partido que tuve, fue por O'Higgins de Rancagua. Que se me dio la posibilidad de pegarme el salto grande de que Mirko dijera yo quiero a Mendoza. Bueno, el Coca lo que no sabe es que yo me fui para atrás para que él lo compre. Él no lo sabe eso. Pero sí, me acuerdo que había jugado un buen partido y que de ahí nace el interés de Mirko. Y Coca un monstruo como jugador, un monstruo. Nosotros ni conocíamos al Coca. Mirko le dio las condiciones que el Coca tiene. O sea, nadie creía que el Coca iba a ser un jugador tan importante por sus condiciones. Y yo siempre vi a estos como figuras, Barty figura, Morón, Pizarro, Capitán Ormeño, después pasa Jaime, El Chano, Dabrowski. Tú los mirabas y siempre para arriba. Y además siempre campeones, o sea, siempre campeonando. El Coca era un típico brasileño en ese puesto. Y aparte, las características, pero físicamente bueno, buenísimo, guapo, ¿no? Carismático, para Colo-Colo. Es jugador para Colo-Colo. Físicamente era superdotado, alabado por Bielsa en un momento cuando Bielsa lo vio jugar, lo encontró extraordinario. El Coca lo que tenía que atacaba bien y defendía bien. El Coca era muy criterioso para pasar, bueno, pasaba casi siempre. Y tenía la facilidad también para sacarse un hombre de encima, ¿no? Digo, a lateral contra lateral, él lo gambeteaba bien y de última tiraba un centro, o metía una diagonal y tiraba una pared. Y después volvía, era muy dinámico su juego, de ida y vuelta, y no es fácil, ahora no son muchos los laterales que hacen eso. Cuando llega Jorge Vergara con los representantes, me dice, tú eres de la Colo-Colo, ¿ya estáis feliz con 450 lucas? Yo, 350, 450. No sé, tendremos que ver. El guatón ya sabía lo que ganaba. O sea, esa cuestión sabía que los viejitos me hacían así y que por dentro lo único que quería era irme. Pero el contrato va a ser por un año. Cuando llegamos a Cienfuegos 41, Guatón Vergara me dice, tenemos que firmar contrato. Yo empiezo a ver que llegó toda la prensa. Oye, hoy vino toda la prensa para ver que firmara contrato yo, sin todavía ni jugar. Él no entendía cómo tanto periodista, si yo vengo de Rancagua, vengo de O'Higgins, y me estaban esperando todo a mí. Qué impresionante, esto es Colo-Colo, qué sé yo, esto es Colo-Colo. Y me meto en la oficina del Guatón y me dice, espera aquí. Entonces se coloca toda la prensa, igual como ahora, como los equipos, los flashes, las cámaras y todo. Entonces, qué espectacular, para mi firma. Entonces me dice, espera aquí. Y de repente dice, ahí viene. Y resulta que todos estaban esperando a Pato para la conferencia de prensa y la presentación. Empiezo a mirar por una rendija y venía subiendo Polanca, Pato Yáñez. Estaban esperando a Pato Yáñez, nunca esperaron a Coca. Mirko sabía lo que el equipo tal vez podía ganar con él, que él era un jugador que se podía adaptar muy bien al equipo. Y sale Mirko con chor y chala. Me dice, hola Gabriel, ¿cómo estás? Yo, hola don Mirko. Hola don Mirko, ¿cómo estás? Me dice, bien, me dice, qué bueno que vas a estar con nosotros y todo. Porque hablaba así a lo atarsalado, pues, tú terminaste recién liguilla, me dice. ¿Qué quieres hacer? Yo quiero irme a la pretemporada al tiro.
esos son los jugadores que yo quiero, ganador, me dice, ganador. Porque yo te quiero decir que tú no eres un jugador cualquiera para mí, tú eres el hijo que yo nunca tuve. Y ahí empezó mi relación con Mirko, que hasta el día de hoy es mi papá. Cualquiera de mis compañeros podía hacer un partido extraordinario. No era expresivo eso de que jugabas bien y que tomabas, te iba a dar la mano, bien, te felicito. No, eso no existía. Y a Dani y al Coca, no los podíamos tocar. En la pretemporada nos ponemos los objetivos. En la pretemporada es cuando se habla de los premios. En la pretemporada es donde uno empieza a visualizar lo que va a ser la temporada. Y en ese sentido es así. Uno trata de trabajar para ser el mejor en su posición. Uno trata de trabajar para ser el mejor y que te llamen a la selección chilena. El año anterior había sido bastante bueno y que este año tenía que ser mucho mejor. Entonces, ese año 91 se habló mucho de los objetivos que habían a futuro. Tenía 10 años. Fue muy importante el año para mí. Y leía los diarios y salía la preparación de Colo-Colo en la Leonera. Se notaba que venía algo distinto. Pero me acuerdo que en esos tiempos la prensa lo comparaba con Platko, el húngaro, el Colo-Colo invicto del 41, si no me equivoco. Por eso digo que todo se alineó, porque con un Marcelo Yarzún, un preparador físico joven, también con ganas y con hambre de triunfo, al igual que uno, y con nuevas formas de trabajo. Ya no eran kilómetros y kilómetros, sino que eran distancias cortas. Eran 30 metros, 50 metros, 80 metros, 70 metros, y eran repeticiones de esa cantidad de metros. Bueno, ¿sabes lo que era cuando entrenábamos en la Leonera? Era una jauría de perros subir esa cuesta. Era una cosa que te emocionaba. Cuando veníamos, que llegábamos abajo al plano, hecho mierda, pero todos. Y Marcelo Yarzún decía, bueno, ahora es libre, el que quiera hacer una, la hace. Y se empezaban a parar las bestias, bueno, todos, y empezaban, arriba, no, y sentía el griterío, bueno, hasta allá, hasta llegar allá arriba. Más de alguien se recordará que en esas subidas del cerrito, las peleas eran por agarrar los primeros lugares y irse adelante, porque si no atrás te quedabas y te empezabas a comer todo el polvo de todo el grupo que iba adelante. Las relaciones se van amoldando. El equipo tenía muy buena relación con Mirko. Coca siempre hueveaba con Mirko. Es imposible que haya pasado indemne por los comandos o por todas las bromas de las pretemporadas, en fin. Los más activos era claramente Javier con el Coca, pero el resto se plegaba rápidamente. Su comando le dejaban el colchón arriba del árbol a Mirko, pues. Entonces Mirko le decía, tú tirarme el colchón, le decía. No solo a Mirko, a casi todos le sacaron el colchón ahí en la Leonera. Desarmaron las camas, sacaron la ropa, dejaron todo dentro de las habitaciones y los colchones estaban colgando en las barandas, como habían piezas que estaban en el segundo piso, estaban los colchones sobre los árboles ahí, así que era un poco la entretención de los últimos días ya para terminar ese proceso. ¿Y no se enojaba, Mirko? Yo creo que sí, se enojaba un poco, pero se le pasaba rápido, al otro día ya no se acordaba. Todos nos enojábamos, pero después te terminabas cagando de risa, bueno, ¿qué vaya a hacer? Y en la noche los comandos nos arrancamos a Codegua, un grupo nos arrancamos, aquí estuvimos en Japón, anduvimos en España, anduvimos en todos los países y nos arrancamos en Codegua. O sea, ¿qué iba a encontrar en Codegua? Nada. Bueno, y ahí nos pillaron para variar, que era lógico. Y como Alcázar Marga fue mi compañero de habitación, yo le conté lo que había pasado en la tarde y entonces él en la noche cuando nos pillaron me mandó al frente y me dice, anda al harto con Mirko. Y recuerdo claro, perfecto, que entro a la habitación de Mirko y lo veo en una esquina con una luz en un escritorio muy tenue y me mira y me dice, Gabriel, todo lo que te dije hoy en la tarde, olvídalo, porque ya no va a volver a hacer lo mismo. Después nosotros nos fuimos dando cuenta con todos, Mirko tenía una relación paternal, pero de primera él no lo quería demostrar. Del papá que nunca tuve,
Futbolísticamente, yo le doy gracias por todo lo que él me entregó, por todo lo que él trató de enrailarme y educarme futbolísticamente. Pero por sobre todo, aparte de su frialdad, él me entregó a mi cariño. Él me entregó a su manera cariño. Y más que futbolísticamente, el cariño que él me lo entregó con algún gesto, con alguna mueca, con alguna risa, con decirme muchacho loco, mi muchacho loco. ¿Qué más puedo decir? O sea, Mirko hasta el día de hoy va a ser una persona que es mi padre, o sea, mi papá. Con esa palabra lo digo claro, papá. O sea, él... Nada. La revolución se marca con una gran batalla, con un gran golpe. Y sacar campeón a un equipo chileno después de 100 años de historia era definitivamente hacer una revolución. ¡Pero es un espectáculo terrible! ¡Ha enloquecido el estadio! Nosotros estábamos convencidos de que íbamos a ganar la Copa Libertadores, no sé por qué. Y en el Monumental era... o sea, todos estábamos de acuerdo que era imposible que no pudieran ganar. ¡Las banderas horribles! ¡Dejan al vuelo! Era un plantel que era una maquinaria, y que cuando llegó Josic le sacó el máximo de rendimiento posible. Ya está rodando el pasto del Estadio Monumental de Colo-Colo. Lo vi con mi familia y caché que la tele nos estaba fallando. Todos fueron colocolinos, al menos esa noche. Es una de las alegrías más grandes que he tenido en la vida. Jaime le da el pase a Lucho. Cuando Lucho me tira a la pared, yo podía haber girado y haberle pegado al arco. Pero te imaginas si yo no le devuelvo la pared, la cantidad de chuchas que me hubiesen llegado. Pero esa pared sí estaba normalmente ya trabajada en los entrenamientos, en el tiempo atrás en la Católica. Ya los 26 minutos del segundo tiempo del partido por la final de la Copa Libertadores de América y está ganando Colo-Colo a Olimpia de Paraguay por 2-0. De Colo-Colo. A los 40 minutos del segundo tiempo, Leonel Herrera aumenta para el equipo popular de Chile. 3-0 está ganando Colo-Colo cuando quedan solamente 2 minutos y medio. Fue una etapa brillante del fútbol chileno. Colo-Colo está a punto de acariciar la copa. ¡Ya la tiene! 3-0 continúa ganando el equipo popular de Chile. Y atención, ahí está el pitazo del árbitro del partido. Colo-Colo campeón de la Copa Libertadores de América. Jugar una final y ganar la Copa Libertadores es algo impagable. Que nos escuchan en todo Chile, que nos escuchan en el continente, que nos escuchen en el mundo. El equipo del pueblo, Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores de América. Ves a Colo-Colo el año 73, ves a Cobreloa, ves a Unión Española,
tenían equipo como para haber logrado el objetivo. Entonces, a raíz de eso era el tema que yo tenía. Era una rabia, era una impotencia de escuchar siempre el mismo discurso. Se mira y no se toca. Bueno, ahora se mira y se toca, que era lo más importante. Y a raíz de eso es que no la soltaba. Campeón de la Copa Libertadores de América en su 52ª versión. El equipo chileno, Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores de América. Los festejos, pienso, van a ser durante toda la noche. Había una felicidad inmensa en todo Chile. En mi vida me han preguntado, un dirigente de fútbol, de los modernos, me ha preguntado cómo lo hicimos para ganar la Copa Libertadores de América, que es un proceso perfectamente planificado, estructurado hasta su más mínimo detalle. Poder compartirla, era poder tenerla, compartirla con la gente. Hubo un momento en que la llevé a la reja donde estaba la garra blanca y yo me acuerdo que yo le decía, sí, es emocionante, le decía, tóquenla, tóquenla. Ese era como mi mensaje al hincha, tóquenla, tóquenla. Me emociona recordarlo. Puta, ¿sabes qué? Son momentos maravillosos. Colo-Colo marcó en aquel momento un cambio radical para el fútbol chileno. Mucho festejo. Fue muy fuerte, fue muy potente lo que ocurrió. Nosotros el miércoles nos acostaríamos a las 3 de la mañana y al otro día estábamos a las 9 de la mañana estábamos en el estadio otra vez. Yo no lo tenía tan claro el recuerdo, pero a propósito de la reciente celebración de los 29 años, aparecieron fotos y efectivamente don Pedro Morales, que estaba a cargo del plantel de la U, junto con un grupo de jugadores, fueron temprano en la mañana a saludar. Llegaron los muchachos de la U, algo que gratamente sorprendió. Recuerdo bien a Mariano Puyol, al Care Pato Riva, que era el capitán. Pero yo creo que eso fue todo por la persona que había ahí, que estaba don Pedro Morales. Entendamos que también el contexto de los 90 es bastante distinto al que enfrentamos en los 2000, ¿no? Que ahora, actualmente, a ellos les debe doler mucho a la institución, a la hinchada y todo eso, de que no hayan ido a saludar al Monumental después de haber ganado la Copa Libertadores. Respeto. Y como tú dices, es el respeto que el jugador de fútbol tiene con el rival. Porque acá somos rivales, no somos enemigos. Entraron todos lados a festejar, políticos, la moneda. Imagínate los festejos de la primera Copa Libertadores de América. Las estrellas del Club Albo fueron llegando de una en una en sus autos particulares y fueron recibidas con aplausos, gritos y el aseo de fans y periodistas. Jugamos la final, ese día en la noche hubo una cena. Al día siguiente fuimos a una once con el presidente de la República. En nombre de Chile, muchas gracias. Y felicitaciones muy cordiales. Al día siguiente estábamos invitados al Congreso. Y bueno, y entrenábamos a media máquina, porque habíamos dormido poco. Sin embargo, Católica no quiso postergar el partido. Y nosotros dentro de la interna nos decían, ay, sí, vamos a ganarle igual a este bueno. Nosotros no queríamos jugar, pero el club quiso jugar, la NFP también nos obligó a jugar. Trataban, no, ustedes son mala leche. Decía, pues si nosotros no queríamos jugar, bueno, y ahí se calmaban un poco. Muy gratificante el gesto de los jugadores de la Universidad Católica que nos esperaron a la salida del túnel. No es fácil aplaudir a un rival, no es fácil aplaudir el éxito del otro. En esos detalles nosotros marcamos diferencias y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que tiene que hacer el fútbol chileno.
Y nos salió todo ese partido también. Estábamos con mucha confianza, estábamos contentos, alegres. 4 le hicimos. Nosotros vivíamos día a día, partido a partido. Era un buen equipo, que teníamos muy buenos jugadores, porque eso era. Nosotros teníamos muy buenos jugadores. Y de repente no aparecía yo, aparecía Rubén, no aparecía Rubén, aparecía el Flaco. No aparecía el Flaco, estaba el Chano atrás, estaba el Coca, entonces Rubén Espinosa. Teníamos mucha variante, mucha. Después de ganar la Libertadores, nuestra meta era salir tricampeón. Yo a Bielsa lo conocí en el 92 cuando vino con Newell's a jugar Copa Libertadores, precisamente con Colo-Colo. Hicimos una entrevista larga y sorpresiva porque Bielsa no era de los hombres que daba o que dio muchas entrevistas. La obsesión de Bielsa en aquella época tácticamente era con Colo-Colo, con la expresión futbolística de Colo-Colo, que se contactó con el croata para pedirle datos y antecedentes de futbolistas. Bielsa se interesa en esos años del trabajo de Josic. Bielsa tiene mucho contacto con Jorge Vergara. Le llama la atención la llegada de Josic, el cómo jugaba ese Colo-Colo, y por ahí por acá gestionaron un par de reuniones. Más de algo le puede haber parecido muy interesante. Yo era muy amigo de Cataño, que era el presidente de Nitro. Bielsa es invitado por Colo-Colo a Chile, a la inauguración de la luminaria del Monumental. En la inauguración de la luz, en el estadio estaba Bielsa, que había venido invitado por el que habla a conocer el estadio Monumental. Bielsa lo admiraba mucho a Mirko. Quedó muy sorprendido con el equipo ese cuando nosotros ganamos la Copa. Yo creo que ha sacado muchas cosas de Mirko, sin duda. Ahí se ve la grandeza de Mirko, la humildad de Bielsa para querer aprender, para querer saber otras metodologías. Y fue la reunión de dos avanzados. Bielsa le copia a Mirko. Nosotros hicimos una pretemporada en Dosa, porque nos iban a invitar a la Copa de la Vendimia. Así fue Newell's y fuimos nosotros, y estábamos en el mismo hotel. La conversación era en un desayuno, en la cual duraba como 3 horas. Las casas eran jugadores, las cucharas eran límites de cancha, dibujaba flechas y flechas nomás, no hablaba mucho en el español. Ahí es donde hablaron de muchas cosas, de los jugadores. Yo me acuerdo que hablaba de los jugadores, que los jugadores tenían que tener cierta edad. La conversación fundamentalmente era entre Mirko, Josic y Bielsa, porque Bielsa es muy preguntón. ¿Cómo hacía para establecer en el año 91 esta superioridad táctica y física sobre los rivales a nivel de Sudamérica? En ese momento, cuando viene Marcelo Bielsa, su equipo en Newell's jugaba con línea de 4, por ejemplo, y después de venir a ver a mí, el año 92, Newell's empieza a jugar con línea de 3 y alcanza el 92 el vicecampeonato de América también. Y Mirko en ese sentido era súper simple a la hora de explicar con el papelógrafo. Él dibujaba todo lo que quería, llenaba el papelógrafo de líneas y monitos y flechas. Colo-Colo era además un equipo que tenía muchas capacidades ofensivas y Colo-Colo ocupaba las bandas de manera fantástica. Mira, cuando llega Bielsa y se empieza a hablar de la doble punta, se nos olvida que Colo-Colo 91 también nos obligó a hablar de alguna manera de la doble punta, de lo que hacían Pizarro y Martínez por el sector izquierdo, de lo que hacía el Coca Mendoza con Pato Yáñez por el sector derecho. La forma de encarar los partidos, en la mecanización de los movimientos, la velocidad, la técnica en velocidad. Hay varias similitudes, mucho ataque por banda, mucho vértigo, mucha presión, estar en campo contrario.
y ser equipos cortos. Épocas distintas, sistemas parecidos, formas de jugar parecidos. Rubén Martínez, el trigoleador. Hay dos grandes jugadores que no se le ha merecido como o reconocido. Sí, esa es la palabra correcta de lo que hicieron en Colo-Colo. Si lo traspasamos a esta época, estaría jugando en un equipo grande de Europa. Con las condiciones que tenía, cómo se movía, la frialdad que tenía para definir, cómo se movía en el área. Lo hábil que era afuera también, porque no solo dentro del área, sino que afuera también era hábil. Yo creo que Rubén ha sido un tipo fantástico. Un jugador subvalorado, él fue tricampeón, finalmente goleador, y tenía una técnica individual, era un hombre rápido y con una técnica para definir exquisita. Tenía una frialdad para definir muy parecida a Marcelo Sala. Rubén Martínez fue una pieza vital para nosotros, porque nosotros no teníamos gol. O sea, teníamos carencia de gol. Y Rubén Martínez terminaba contrato con Cobresal y quedaba libre. Pero llamaba la atención su facilidad para finiquitar. Yo terminaba mi contrato el año 89, a pesar de que querían que renovara por 4 años más. Previo al término del campeonato empezaron obviamente las grúas y a conversar conmigo Católica, a conversar conmigo Colo-Colo. Hay una posibilidad también del St. Gallen, pero me sedujo mucho el tema de Colo-Colo. Estaba Arturo y un poco llegar al equipo que ha sido siempre el equipo de mi vida. Esperé que era también un jugador que marcaba diferencia, porque en un año tú sabías que el Pereque te metía 15 goles, 20 goles. Llego a Colo-Colo y claro, llega a un plantel en donde eres uno más, o sea, son todos figuras. Y Ormeño, que era el que nos recibía siempre, dijo, no, si no lo saluden tanto, si él lo contrataron para hacer goles, así que tiene que hacer goles nomás. Siendo campeones de la Copa Libertadores, no se le llamó a la selección. Era ridículo porque con Mirko nos reíamos porque decíamos, este es el jugador que o hace o deja a otro fuera. Y yo creo que Salah se nubla en esa Copa América. Se nubla porque sencillamente quiere imponer su estilo de juego, y su estilo de juego era antagónico al que había impuesto Mirko Josic en Colo-Colo. Haber aplicado para la selección chilena el mismo código que tenía Colo-Colo en Copa Libertadores de América habría sido tal vez mejor. Arturo Salah comprende que el esquema de un puntero abierto, Pato Yáñez por la derecha, Rubén Martínez por la izquierda, le significa no tener marca en su propio sistema. Rubén no tuvo muchas posibilidades en la selección, pero estaba Ivo Basay, estaba el Pato Yáñez, estaba Hugo Rubio, estaba Zamorano. Y además el tricampeonato yo logro el trigoleador. Entonces fue una frustración muy grande no estar en la selección. Sí, yo creo que Rubén Martínez ha sido subvalorado. Yo creo que no ha tenido el reconocimiento que debería tener. Tanto la historia como los hinchas me parece que lo deberían considerar mucho más. Estaba llegando a la institución que siempre amé, que soñé de niño y que me quise ver vestido de blanco siempre. Así que no fue mala la decisión, porque todos me decían, Rubén, ¿por qué no te fuiste a Suiza y seguiste un poco el camino de Iván en términos internacionales? Pero creo que después el tiempo me dio la razón, porque haber salido trigoleador, haber estado en ese equipo estelarísimo del año 91, de haber ganado la Recopa, de haber ganado la Interamericana y lograr la Copa Libertadores, sin duda que después en el balance uno dice, bueno, en realidad creo que la decisión no fue tan inapropiada.
A nosotros nos importaban todos los campeonatos. Fue la mezcla perfecta entre jugadores avesados, de experiencia, y jugadores jóvenes. Queríamos cumplir nuestros sueños. Se valora. No es fácil. Dejan botar la copa en Coquimbo. O sea, ellos querían dar la vuelta olímpica con su gente en su estadio y la copa la ganan en Coquimbo y les llevan la copa para allá para entregársela. Y ellos no la aceptan. Terminó el partido, se ganó, terminó el partido, silbato, nos fuimos al camarín. Nos recibimos la copa. Teníamos órdenes de no recibir la copa porque queríamos recibirla en el Monumental. Y nosotros, la única forma, nos abrimos el camarín y no recibimos la copa. Nosotros no entendíamos qué pasaba hasta que nos dijeron que teníamos que salir disparados porque queríamos recibir el trofeo en el Monumental. Fue un escándalo de proporciones mayores, digamos. No sé por qué no la recibimos la copa. Porque supuestamente lo que queríamos hacer era que nos la entreguen en el Estadio Monumental. Entonces ya los dirigentes le habían dicho a la NFP que no lleven la copa porque no la íbamos a recibir. Entonces la llevaron igual y no la recibimos. Nosotros estábamos de acuerdo. Sí, porque había una enemistad ahí con la NFP grande de Colo-Colo. Y efectivamente, la copa la dejaron ahí afuera del camarín y no la recibimos en Coquimbo, la recibimos después en el Monumental. Tocaron la puerta, me llamaban a mí y yo no recibí, no. Fue una decisión nuestra. Era sellar un compromiso que teníamos hace mucho tiempo con nuestra hinchada. Se te pone la piel de gallina. Es difícil explicar las sensaciones que uno siente, porque uno, al entrar a la cancha, uno sabía que uno tenía que jugar por ello. Era mayor el compromiso que uno tenía, ¿no? Yo creo que esa generación de los 90 ha sido una de las generaciones, podría haber dicho generación dorada. Para el colocolino, te diría yo. Mirko debe ser uno de los técnicos más queridos. El profesionalismo europeo traído a Chile. Este es un trabajo que hay que respetar, que hay que darse al 100%, que hay que comportarse dentro y fuera de la cancha, y que el rendimiento es el que en definitiva define si tú juegas o no juegas. Y eso lo impuso claramente. Mirko vino a revolucionar un tema táctico. A pesar de que ya la línea de 3 no se estaba jugando con marcas individuales en Europa, él la vino a involucrar, a inculcar. Para mí fue un privilegio haberlo tenido. Y lo digo desde lo humano y desde lo profesional. Yo creo que Mirko no necesita una estatua para ser reconocido o recordado. Yo creo que Mirko está en el corazón de todos los colocolinos y de muchos chilenos. Yo sí que influyó en el fútbol chileno. Influye porque demuestra que se puede ser campeón. Colo-Colo marcó en aquel momento un cambio radical para el fútbol chileno. Pasar del barrio a estar en la institución más importante del fútbol chileno es un orgullo. De jugar en canchas de tierra, a jugar en un mundial, a tener la posibilidad de dar vueltas olímpicas, de defender al país. Si no hubiese estado en Colo-Colo, seguramente no lo hubiese hecho. Lo que para mí significa
después haber llegado a jugar por Colo-Colo en inferiores y que después en los 80 haya podido jugar con algunos de los jugadores que estaban en ese Colo-Colo del 73, para mí fue maravilloso. La opción de jugar una final y ganar la Copa Libertadores es algo impagable. Todavía, 29 años después, lo sigo recordando con mucho cariño. Yo estar siempre agradecido de ese grupo, haberme hecho partícipe. Fue una etapa muy valiosa, muy enriquecedora y muy bonita en mi carrera deportiva. Para mí Colo-Colo es una parte importante de mi vida. Viví los mejores años de mi carrera deportivos y viví muchos años importantes en lo personal. Y no solo a Colo-Colo le agradezco, sino a los hinchas también. Yo le entregué todo parte de mi vida a Colo-Colo. Y Colo-Colo me entregó todo a mí. Colo-Colo es pueblo, es sacrificio, es alegría, es no claudicar jamás, es no bajar los brazos nunca. Es el equipo más popular de Chile. Yo le entregué todo parte de mi vida a Colo-Colo. Y Colo-Colo me entregó todo a mí. Colo-Colo es pueblo, es sacrificio, es alegría, es no claudicar jamás, es no bajar los brazos nunca. Es el equipo más popular de Chile.